Un cordial saludo a todos ustedes que nos ven desde las redes sociales, desde YouTube, desde Facebook y desde otras plataformas. Yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. ¿Cómo le dice usted a cada uno de ellos y a los que están en este lugar? Den un buen aplauso a Dios por ellos. Gracias, Jesús. Hace 8 días hablábamos que Dios nos tiene en el hueco de su mano. Dice Primera de Pedro, no vamos a ir allá, pero dice Primera de Pedro que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Él cuida de nosotros en todas las áreas. ¿Lo cree? Quiero que me acompañe a las Escrituras, por favor. Vamos a ir a la Biblia. ¿Qué dice acá? Ok, vamos a ir a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Y quiero ver algunas cosas allí en el versículo 13. Déjenme ver que no logro encontrar. Aquí, ya está. Colosenses capítulo 2. Y vamos a ver desde el verso 13 en adelante. ¿Alcanzan a leer? ¿O agrandamos un poquito más? Bueno, dice, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es que cuando Jesús murió y cuando Jesús estuvo en la cruz sucedieron cosas impresionantes, visibles, tangibles. Hubo eclipse, terremoto, lluvia, tormenta, se levantaron muertos, de todo. Pero espiritualmente pasaron también otros sinnúmero de cosas. Todos los demonios, todas las potestades, todas las enfermedades vinieron sobre Jesucristo para que tú y yo seamos libres. Pero necesitamos entender esto. Una cosa es el pecado y otra cosa es lo que llama aquí la incircuncisión de nuestra carne. Y la incircuncisión representa, déjenme ver algo acá, la incircuncisión representa la naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana. Pero resulta que nosotros, desde nuestra naturaleza humana, no podemos ni entender, ni comprender, ni disfrutar algunas cosas del reino de los cielos, porque es de los cielos, porque es espiritual. ¿Aló? Y cuando el hombre intenta, desde su razón, desde su carne y desde su naturaleza, acercarse a Dios, hace las cosas a su manera. Y cuando el hombre hace las cosas a su manera, la embarra. ¿O no? ¿Cuántas veces usted no ha hecho las cosas a su manera, sin consultar a Dios, sin pedir permiso, sin nada de esto, y resulta equivocándose, tomando decisiones equivocadas, bueno, diferentes cosas? Hay una historia en la Biblia que a mí me impacta, realmente me confronta, y es que el desconocimiento de las cosas de Dios y de Dios mismo nos lleva a cometer gravísimos errores. No pensaba tocar esa escritura porque la he trillado cualquier cantidad de veces, pero no puedo dejarla pasar. Quiero que vayamos a Primera de Pedro capítulo 1. Primera, es que realmente no me acuerdo si es primera o segunda, entonces perdónenme si me equivoco. ¿Dónde estaba? Creo que es esta. A ver, me toma del pelo ese mouse. No, realmente es Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro capítulo 1, dice entonces la escritura: gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo es? Multiplicadas. Ahora, la gracia es el poder de Dios para hacer lo que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer. El favor de Dios, ¿sí? Pero la gracia, en parte, es lo que nos permite pasar por encima de nuestra naturaleza humana e ir más allá de esa conexión con Dios.
Y por gracia somos salvos. Por gracia Dios nos perdonó. No nos lo merecíamos. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice, sean multiplicadas, pero aquí hay una cosa interesante, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entre más conozcas a Dios, entre más conozcas realmente al Señor Jesucristo, su palabra y lo que Él quiere decir por medio de su palabra, más bendecido vas a ser. Bueno, lo que dice luego, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, déjeme ver que no llegó. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, dice después que nos ha dado grandiosas y preciosísimas promesas. Pero miren lo que está diciendo, que hay cosas que pertenecen a la piedad, esto es a la relación con Dios, y a la vida, que ya nos han sido otorgadas, pero no las tenemos, no las conocemos, no las logramos disfrutar porque no hemos llegado al conocimiento de las cosas de Dios. A la manera de Dios. Entonces les contaba, hay una historia en la Biblia, en el libro de Jueces, de Jefté. Jefté es un hombre que era harinita de otro costal, era un hijo ilegítimo, pero que al lado de su papá había conocido algunas cosas acerca de Dios. Como era un hijo ilegítimo, le hicieron lo que usualmente se hace con las personas que no cumplen ciertos estándares, lo rechazaron, lo apartaron. Y cuando tú y yo no cumplimos ciertos estándares, nos rechazan. Entonces, si no eres 90, 60, revienta, entonces te rechazan. Entonces, si tienes un ojito más grande que el otro, entonces te rechazan. Si eres calvito, entonces te rechazan. Todos esos estándares que a veces nosotros mismos como humanos nos ponemos y que llevan al rechazo. A este hombre lo rechazaron, él se fue, pero después Dios lo llama porque el pueblo de Israel está oprimido. Y los mismos líderes entienden que el único que los puede librar de la mano de los enemigos que los están persiguiendo es este hombre, Jefté. Y él mismo les reclama, claro, me rechazaron por no ser un hijo legítimo, pero ahora que están en problemas, entonces sí me buscan. Sin embargo, él tiene un corazón para Dios y dice, bueno, voy a hacerlo. Y Señor, si tú me das la victoria, mire la religiosa, tiene un corazón para Dios, pero está en medio de ignorancia, desconocimiento de la voluntad de Dios. Y muy terrible esto, doctrinas o enseñanzas que no son de Dios. Está en medio de una cultura y de un tiempo en el que era común sacrificar aún personas. Y llega y dice, Señor, si tú me das la victoria, Dios ya le había dado la victoria. Eso es lo terrible es eso. O sea, Dios ya le había concedido la victoria, Dios ya le había dado la bendición, Dios ya le había dicho que sí, y este gran cabezón del Jefté ahora dice, Señor, si tú me das la victoria, lo primero que llegue cuando yo regrese a casa, eso te sacrificaré. Y yo estoy seguro que lo que primero salía siempre era el perrito, a saludarlo. Y ese día no salió el perro, salió su propia hija. Y él dice, ¡ay, Dios mío! Rasga sus vestiduras. Si no me cree, léalo en la Biblia. Rasga sus vestiduras y dice, Señor, ¿pero qué? Y le dice a la hija, hija, yo prometí que quien saliera a recibirme eso sacrificaría. Y la hija le dice, no, pues usted ya lo prometió, yo pues sí, me sujeto, me someto, solo permítame 2 meses en donde yo me levante la bata y me desordene. Y dice la escritura que la chica se va durante 2 meses. ¿Usted se imagina todo lo que pudo haber hecho? Esa chica yo creo que se volvió el 8 completo. ¿Era la voluntad de Dios? No. Y nosotros a veces hacemos cosas que creemos que agradan a Dios, pero a Dios no lo agradan. Y en ningún momento dice la escritura que eso le agradó a Dios. Hasta ahí llegó la historia de Jefté. Por ponerse a hacer cosas en medio de la religiosidad y del desconocimiento. Y asimismo, nosotros a veces hacemos cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, que Dios no nos ha pedido que hagamos. Pero quiero volver a Colosenses capítulo 2, verso 13. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados.
¿Cuántos? Todos. Y la incircuncisión de la carne tiene que ver con esa naturaleza que nosotros tenemos, que nos aparta, que nos aleja de Dios y que no nos permite ni conocerlo, ni entenderlo, ni disfrutarlo. Esa naturaleza a veces se ve influenciada por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos o por la cultura. Y aquí es donde nosotros necesitamos aprender a apartarnos un poco de cosas que a veces vienen a hacernos daño, de cosas que a veces vienen a lastimarnos y que nos alejan de las cosas de Dios, y aún de la cultura de este mundo que nos aleja de Dios. ¿Sabe? La cultura de este mundo dice, es normal que dos hombres se besen y se quieran y se amen. Pero ese no es el diseño de Dios. Es decir, Dios no creó a Adán y a Evaristo. Dios creó a Adán y Eva. Y aquello que va en contra del diseño original, pues nos aparta. Y algunas personas tratan de tomar la palabra y la misma doctrina para acomodar las cosas, y así no es. Pero mira lo que dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Usted necesita saber que a lo largo de nuestra vida hacemos cosas que generan un acta de decretos en nuestra contra. Tomamos decisiones que generan un acta de decretos en nuestra contra. Decimos palabras. Tenemos acciones y omisiones que generan un acta de decretos en contra nuestra. Cada delito que usted comete, así nadie se entere, así nadie lo sepa, genera un acta de decretos en su contra y una consecuencia. ¿Sí? Pero ahora Jesús está diciendo una cosa interesante: hay una anulación, queda anulado. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Jesús por nosotros. Pero a veces hemos pensado solamente esta acta de decretos en el plano de los pecados, de los delitos. Y no hemos mirado otra serie de cosas, de acciones que tenemos que se convierten en un decreto. Y me estaba acordando, mientras preparaba esta enseñanza, de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Juan capítulo 4. No vamos a ir hasta allá, pero quiero mencionarlo. La mujer samaritana está en el pozo sacando agua. Jesús se acerca y no era común que judíos y samaritanos se hablaran. ¿Qué era eso? Algo cultural. ¿Por qué se habían peleado? Ya nadie ni se acordaba, pero no se hablaban, se odiaban, se detestaban. Pero nadie se acordaba por qué. Y a veces la gente se deja llevar por la cultura. Ahora fíjense esto. Ella, en un comienzo dice, uy, ¿este judío qué? Pero después lo comienza a mirar con otros ojos. Y lo ve como una oportunidad, entonces sigue la conversación con él. Ella es una mujer que tiene un vacío en el alma, que tiene un vacío en su corazón, e intenta llenarlo a su manera. Ella está en el pozo sacando agua, pero está sedienta. ¿Sabe de qué está sedienta? De amor. Ella está sedienta de amor. Y en cada hombre ve una oportunidad de llenar su amor. Hasta ese punto no había contemplado los judíos, porque judíos y samaritanos se odiaban entre sí. Pero cuando llega Jesús dice, ¿por qué no? ¿Por qué no un judío? Y su intención al conversar con él es coquetearle. Pero la intención de Jesús es llenar su corazón. ¿Por qué no le dice, Señor, llena también mi corazón? No iba a ir hasta allá, pero vayamos hasta esa escritura. Vayamos a Juan capítulo 4. Aleluya. Ay, este mouse me toma el pelo. Veamos. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versículo
¿Como 20 es eso más o menos? Déjenme ver. Amén. Aquí está, versículo 6. Y estaba allí en el pozo de Jacob entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, es decir, como el mediodía más o menos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron de él sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y aquí comienza ella a cambiar el chip y dice, dame esa agua. Pero aquí ya ella está en la actitud de conquista. Dame esa agua para que yo no tenga sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven y llama a tu marido y ven acá. Y le respondió, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, le contestó el Señor, porque 5 maridos has tenido y el sexto, el que tienes, no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Mira lo que le está diciendo. 5 has tenido y ahora hay otro, que tampoco es tu esposo. ¿Y qué es lo que pasa con ella? Ella está en esa incircuncisión de su carne. De alguna manera ella ha querido llenar ese vacío de su corazón y solamente piensa en el plano natural, del agua para beber y del marido para amar. Pero Dios está pensando en un plano mucho más grande, muy superior, que es el plano espiritual. Lo espiritual es más real que lo físico. Lo espiritual es más real que lo emocional. Ahora les pregunto, ¿el amor es real? Sí. No es físico, pero es real. Pero el amor de Dios es mucho más real que el amor emocional, que el amor físico, que el amor del hombre. Y aquí es donde viene Jesús a darnos una clave para que esa fuente se desate desde nuestro interior. Miren lo que le dice. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Le dijo Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La clave está en la adoración. Pero hay 2 formas de hacer la adoración. Hay una forma de hacerlo desde nuestra mente, desde nuestros sentimientos, desde nuestras emociones. Pero aquí viene Jesús y dice, hay una forma diferente, en espíritu y en verdad. Y cuando logramos nosotros conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios, las cosas cambian. Entonces, esa incircuncisión de la que hablaba Colosenses es cambiada por una circuncisión y somos acercados a Dios. ¿Están conmigo? Veamos. Y a esta mujer que tenía ese vacío espiritual, Dios comienza a llenarla, anulando el acta de decretos que había en su contra. ¿Cuál era el decreto? Que era una mujer adúltera. Ese era el decreto. Pero ahora Jesús ya no la llama más mujer adúltera. ¿Sabe qué hace con esta mujer? La restaura, sana su corazón, sana su herida.
Y estoy seguro que, pues no lo dice la Biblia, pero estoy seguro que más adelante llegó a encontrar el amor de su vida. ¿Por qué? Porque permitió que primero aquí fuera sana, en su interior. Y lo que Jesús le dice, el que viene a mí y bebe de esta agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es que es desde por dentro, desde nuestro espíritu. Es desde allá que Dios comienza a hacer una obra, a restaurarnos, a sanarnos y a bendecirnos. Ahora veamos. Vuelvo a Colosenses capítulo 2 y ahora sigo en el versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. ¿Cómo así? La cabeza de la que está hablando aquí es Cristo, al cual debemos unirnos y alimentarnos de Él. Pero antes le está diciendo, nadie los prive de lo que Dios tiene para ustedes. Y está hablando precisamente de esa religiosidad que había en torno a las fiestas de la luna, porque saben, los judíos tenían en torno a la luna su calendario, pero no solamente eso, sino sus fiestas. ¿Sí? Entonces ellos no celebraban el solsticio como nosotros lo celebramos, ¿sí? El 25 de diciembre, sino que celebraban las lunas. ¿Sí? Y cada vez que había luna llena, pues había una celebración. Ahora bien, está diciendo también en torno a la comida, porque la religiosidad ha llevado a que la gente diga, si usted come carne el Viernes Santo, entonces, no sé qué, y otro mito, y si se mete a la piscina, entonces se vuelve pescado, y se vuelve sirena, y un poco de mitos, ¿sí?, que nos han privado de comer churrasco el Jueves Santo. Cuando la carne de la que está hablando la Escritura no es esa carne. ¿Aló? Sino la otra carne. Se lo pongo en otros términos, la otra pechuga. Y necesitamos entender entonces que hay cosas que hemos venido haciendo tradicionalmente que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Pero veamos lo que sigue diciéndose la palabra. Dice, me quedé en el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, aún no toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y es que hay cosas que por desconocimiento hemos venido haciendo y diciendo que, como les digo, no son lo importante. Aquí lo importante es que aprendamos a sanar nuestro corazón, a tener nuestro corazón limpio y sano delante de Dios y a hacer las cosas de una manera diferente, a transformar nuestra vida. Y comienza aquí el apóstol ahora, en el capítulo 3, a decir cómo es esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Que Dios se manifieste en nuestras finanzas. Que Cristo se manifieste en nuestra salud. Que Cristo se manifieste en nuestras relaciones de familia. Que Cristo se manifieste en nuestras relaciones de pareja. Porque son cosas humanas que mientras estemos en este mundo tendremos que sortearlas.
Que Cristo se manifieste en torno a lo que comemos. Y mientras estemos aquí tenemos que sortear con todo eso, pero necesitamos la manifestación de Jesús en cada área de nuestra vida. El problema es que lo hemos desplazado de nuestras cocinas, pero también de nuestras camas, pero también de nuestras familias, del interior de nuestra familia. ¿Están conmigo? Y necesitamos involucrarlo a Él precisamente en cada área de nuestra vida, para que cuando Él se manifieste en cada área de nuestra vida, podamos darle gloria a Dios. ¿Sabe que hay personas que no han permitido que Dios se manifieste en sus finanzas? Y viven supremamente endeudados y oprimidos y una cosa aterradora. Pero necesitamos que Él se manifieste en nuestras finanzas. No haciéndolo a nuestra manera, sino haciéndolo a la manera de Dios. ¿Sabe que hay personas que no han permitido que Cristo se manifieste? Esta semana pasó algo glorioso en mi familia. ¿Sí? A causa de la obediencia, ¿sí? Habían cosas que estaban sucediendo en mi familia, pero a causa de la obediencia, Dios trajo restauración. ¿Sí? Y algunos que llevaban semanas, meses disgustados, Dios tocó su corazón y transformó. Ahora les cuento cuál fue la obediencia. Ahora les cuento. Dice, me perdí, ¿en cuál iba? Bueno, acá pasamos al 5. Dice, seréis manifestados con Él en gloria. Y yo anhelo ver cómo la manifestación de la gloria de Dios está en su vida. Yo anhelo ver eso. Pero miren lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, entienda esto, estamos en esta tierra, ¿sí? Pero necesitamos hacer morir las cosas que nos llevan hacia la carne. No significa que usted deje de comer, eso es terrenal. Comer es terrenal. ¿Aló? Es humano y es terrenal. Es más, amar es humano y es terrenal. Las relaciones de pareja son humanas y son terrenales. Mire, cuando Jesús le hace una pregunta, yo no había entendido eso de esta manera, pero se lo voy a explicar. A Jesús le preguntan, bueno, Señor, Moisés permitió que si un hombre se divorcia de una mujer, entonces le dé carta de divorcio y se case con otra. Y si se ha casado con 5, entonces en la eternidad, ¿cuál va a ser su mujer? Y Jesús da una respuesta tremenda. Y dice, es que ya en la eternidad seremos como los ángeles, y ni nos casaremos, ni nos daremos en casamiento. ¿Sabe por qué? Porque el casamiento es algo terrenal. El matrimonio es algo de aquí, de la tierra. Por eso dice, hasta que la muerte los separe, porque allá ya no hay matrimonio. ¿Están conmigo? ¿Es algo qué? Terrenal. Pero no significa que no deje de estar vigente, así como comer. Comer es terrenal. Sin embargo, en los cielos nos están preparando un banquete. ¿Vamos a tener necesidad de comida allá? No, va a ser por gusto. Lo que significa que si comemos no engordamos. Aleluya. Y la gula es terrenal. ¿Están conmigo? Pero allá ya eso no va a ser un problema. Porque no va a estar el deseo y la ansiedad de hacerlo, sino que va a ser por gusto. La sangre que corre por sus venas es terrenal. Y por eso en los cielos ya no va a haber derramamiento de sangre. ¿Están conmigo? Pero aunque sea terrenal, necesitamos aprender a alinearlo con Dios. Y miren lo que dice. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Hasta ahí esas 5 cosas. ¿5? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. 4. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Esas 4 cosas están vinculadas con el área sexual. Y el área sexual está vinculada con el área emocional de las personas. Y esta mujer, la mujer samaritana, tal vez había permitido ser un objeto sexual para 6 hombres. Sin embargo, lo que ella anhelaba era ser amada y experimentar el verdadero amor.
Cuando esta mujer experimenta el verdadero amor y permite que de su interior corran ríos de agua viva, les aseguro que Dios en algún momento permitió que esa mujer conociera a un hombre que verdaderamente la amara. Y que supliera la otra necesidad sexual que tenía. Porque es que estas cosas terrenales son necesidades en nosotros. Que Dios también quiere suplir a su manera, no a nuestra manera. ¿Aló? Porque cuando lo hacemos a nuestra manera es que fallamos. Dice, hacer morir lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Ojo, malos deseos. Significa que hay buenos deseos. ¿Aló? ¿Se acuerdan del mandamiento? Creo que es el tercero. No me acuerdo cuál. Bueno, el orden de los mandamientos no me acuerdo. Pero dice, no desearás la mujer del prójimo. ¿Se acuerda? Eso es un mal deseo. Pero hay un buen deseo, desear a su propia mujer. Pero el problema es que hay algunos que dicen, pero es que yo no sé cuál es la mía. ¿Dónde? ¿Cuál? No saben a quién amar. Y por eso necesitan ser direccionados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una vez nos direcciona, nos encamina, vamos a ver la manifestación de su gloria. Dice luego, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? ¿Sobre quiénes? Los hijos de desobediencia, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora, mírenme aquí lo importante. Ya esto se sale de la religión. Esto no es religión, es transformación. Para que Dios se manifieste en nosotros, necesitamos dejar estas cosas. Mire, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Comenzando a dejar estas cosas, comenzando a apartarnos nosotros mismos de estas cosas, Dios va a comenzar a sanar, a restaurar nuestro corazón y a hacer que Él sea quien se manifieste en nosotros. Vean lo siguiente. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Es decir, ese viejo hombre es la persona suya, usted mismo, sin ser renovado, sin ser transformado. Cuando nosotros no somos renovados, cuando nosotros no somos transformados, cometemos errores tremendos, terribles. Lastimamos a las personas y nos lastimamos a nosotros mismos. Dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí es la tarea que tú y yo tenemos, comenzar a renovarnos. ¿A qué? Renovarnos. Yo me había vuelto seco. Yo me había vuelto un hombre seco. Y había muchas expresiones que yo no manifestaba. Y Dios comienza a poner en mí el deseo de escribir de nuevo. Y de escribir poesía y de hacer nuevas cosas. ¿Se acuerdan de eso? Y en medio de esto, la imagen del que nos creó comienza a manifestarse. Y escribiendo encontré que el deseo de Dios no era que yo fuera un hombre rudo y seco y hasta violento, sino que comenzara a ser diferente. Ahora miren lo que dice la Escritura. Renovando hasta el conocimiento pleno. Una vez comencé a hacer esto, revelación nueva comenzó a venir. Y ya no estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo 7 libros. ¿Cómo hago? No, ni yo sé. No tengo idea. Pero al mismo tiempo, un día, ¡pum!, se me ilumina algo de una cosa, y el otro día, ¡pum!, de otra cosa, y ¡pum! Parece un desorden, pero Dios lleva su orden. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿El conocimiento pleno de qué? De 2 cosas. Bueno, 3 cosas importantes. Número 1, la palabra. Número 2, quién es Dios. Y número 3, su voluntad para tu vida. Tú tienes que aprender a entender cómo es lo del conocimiento pleno para tu vida. En el 2013, el Señor me dio esa palabra de cada uno de esos países y de cada una de esas ciudades. Y estaba ya plasmado en ese telón. Pero hasta ahora estoy comenzando a entender
que no es que yo me vaya a ir a vivir a cada uno de esos sitios, sino que hay una tarea de bendición en 3 áreas. Y oiga bien esto, que lo entendí hace poco. Número 1, hay que ir a desatar pactos. Número 2, hay que ir a hacer labor social. Y número 3, hay que ir a evangelizar. A esos lugares. Pero probablemente a no todos vaya yo. No todos. Tenga que desplazarme yo hasta allá. Probablemente otros que no están ahí. Pero el conocimiento se va renovando en la medida de que tú vas renovando tu vida, tu alma, tus sentimientos. En la medida que tú te dispones a no seguir el camino de la ira. Y cuando te da ira, ¡pum!, te corriges. Me pasó hace no mucho, me fui a hacer un reclamo en una entidad. Y el letrerito decía que había atención hasta las 4 de la tarde. Yo llegué faltando 10 minutos y para mí estaba dentro del horario de la atención. Entonces me entré y me dijeron, no señores, que ya no lo vamos a atender. Porque el coronavirus y porque las personas que están aquí, que no, pues que ahí dice que hasta las 4. Y como yo me entré hacia las malas y me di cuenta, pues me iba a salir. Cuando me voy a salir, el vigilante me empuja por la espalda. Y la escritura dice, airados pero no pequéis, ¿se acuerda? ¡Ay, se me alborota a mí el apellido! Eso, desde aquí, desde el dedito meñique, me empezó a fluir la sangre hasta el cerebro. Pero en un segundo, eso, ¡pum!, casi exploto. Me volteé a mirar y me vi así de chiquitico. Me dieron ganas de decirle no necesariamente la palabra de Dios, sino otra palabra. Pero me contuve. Y se me enfrenta ese hombre. En ese momento yo no me acordé que era pastor, no me acordé de quién era hijo, no me acordé de nada. Pero la escritura dice, haced morir lo terrenal en nosotros. O sea que está vivo. O sea que está ahí, está presente. Yo de una vez lo escaneé. No tenía bolillo, no tenía taser, no tenía revólver, no tenía ni la culpa. Y yo dije, Señor, la venganza es mía. En mi mente, yo ya estaba practicando rugby y en mi mente yo dije, lo tacleo acá, me le levanto así y lo boto contra esa pared. Yo ya tenía todo el plano de cómo lo iba a dejar por allá estampillado. Pero inmediatamente, como yo ya he dispuesto mi vida a alejarme de la ira, yo ya he dispuesto mi vida a estar revestido de un nuevo hombre, me calmé. Uf, y vi una silla como esta, que era la silla del vigilante. ¿Sí? Vi una silla como esa y en esa silla me senté. Respiré profundo. Me acomodé y puse mis manos así. Y lo miraba y el tipo me decía y me decía y me decía y me decía. Y me calmé. Eso es hacer morir lo terrenal en nosotros. No significa que usted en un momento no tenga un arranque como el que tuve en ese momento. Mientras estaba ahí tratando de calmarme, le dije, Señor, ayúdame. Yo sé que me equivoqué, ayúdame. Vino el gerente de la entidad a ver qué era lo que había pasado. Entonces yo calmadamente le conté, le dije, yo tengo esta reclamación, intenté por internet, intenté por redes sociales, necesito pagar este recibo y pues no me están atendiendo. Entonces, mire el reloj, todavía faltaban 5 para las 4. Gracias a Dios. Le dije, mire, todavía no son las 4, ahí dice que la atención es hasta las 4. Entonces no entiendo por qué no me van a atender. Denme una ficha, denme un turno, pero atiéndanme. Señor, usted tiene toda la razón, no sé qué le dije. Y lo que me sacó la piedra fue que el señor vigilante me empujó por la espalda, cuando yo me estaba saliendo voluntariamente. Yo sé que me equivoqué al entrarme, pero ahora voluntariamente me estoy saliendo. Y el señor me empuja por la espalda. Ah, es que ya me acordé, me faltaba una parte. Lo que le dije al vigilante fue, es que no es macho para hacer las cosas de frente. Haga las cosas de frente como los machos. A mí se me alborotó el macho que llevo adentro. Entonces necesitamos entender
que la naturaleza humana está en nosotros. La naturaleza humana vive en nosotros. Y esa naturaleza humana nos lleva a la ira, o a la fornicación, o a la depresión, a la tristeza, al dolor, al desamor. ¿Sí? Nos puede llevar a todas esas cosas de las que habla la palabra, hasta el suicidio. Como lo hizo con Judas. Acuérdese de Judas y de Pedro. A Judas el Señor le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y a Pedro le dice, me vas a negar 3 veces. Los dos se equivocaron. Los dos la embarraron. Y los dos tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron. Uno fue y se ahorcó. El otro se apartó. Dio la vuelta, dio la espalda y dijo, yo no puedo más, yo renuncio. Porque esa es la otra parte de la naturaleza humana. Decir, no voy más, boto la toalla, renuncio. Y me aparto. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero ahora viene Jesús a buscar a Pedro. Ya no puede buscar a Judas, ya Judas se ahorcó. Y no solamente se ahorcó, se le reventó la cuerda y cayó al abismo y se reventó. O sea, del cuerpo no quedó nada. Esperamos que Dios haya tenido misericordia de su alma, aunque no sabemos. Sin embargo, con Pedro es diferente. Y a Pedro se acerca y le dice, Pedro, ¿me amas? La Biblia dice que el amor tiene el poder de cubrir la multitud de las faltas. ¿Sabe por qué? Porque el amor perdona. Después de que lo ha negado, siendo advertido, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta algo así como, Señor, yo te quiero mucho. Jesús vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Eso está en Juan 21, léanlo. Dice la Escritura que Pedro se entristece y le dice, Señor, yo te amo. Y le dice por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Aquí ya Pedro la entendió, la cogió. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. ¿Sí? Y a cada una de las negaciones, ahora le da una responsabilidad por algo. Porque cada vez que tú tienes una caída y te arrepientes, ¿sí? Dios no solamente te perdona, sino que si tú tienes un corazón sano, te levanta y te pone en más. Nosotros como humanos decimos, te perdono, pero lo llevo ahí en la cuenta, mijito. Te perdono, pero hágame otra y verá. ¿Sí? Como con Dorito, va una, van dos, van tres, ¡pum! Pero Dios no es así. Dios nos perdona y además de que nos perdona, muestra su misericordia y su gracia, el favor que no nos merecemos para restaurar nuestra vida. Y Dios quiere restaurar tu corazón, Dios quiere restaurar tu vida. No importa qué cosas hayan sucedido en tu vida, no importa qué cosas hayan sucedido en tu corazón, Dios desea restaurarte. Dios desea sanarte, Dios desea bendecirte y darte más de lo que te había dado antes. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está en este lugar y que están viendo este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo y declaro que eres tú quien restaura sus vidas, que eres tú quien los bendice y los llena de tu amor, de tu poder y de tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo, a ti, Señor, damos gracias, damos gloria y damos honor, porque todo lo puedes, porque tú eres grande, poderoso y sublime, porque tú eres digno de recibir todo honor, toda alabanza, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra y bendecimos este día, Señor. Y bendecimos este momento, Dios de los cielos, en el glorioso nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo, porque tú vives y reinas por todos los siglos, porque tú eres poderoso, santo y sublime, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre Celestial, porque tú eres bueno. Y ahora, Señor, quiero pedirte que con tu amor y con tu gracia nos sustentes, nos ayudes, nos cuides y nos des de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos restaurar y ver tu gloria sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.